El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos un invitado especial, un líder social de México, del sector empresarial, pero sin renunciar a su corazón humano. Por eso es que lo presentamos como un gran líder social en México. Es el licenciado Víctor Gavito y Marco, presidente de la Fundación Ibero Ernesto Meneses, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Víctor? Pues buenos muy bien, días. muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar aquí. Encantado. Bueno, pues platícanos. Primero, ¿quién eres tú? ¿De dónde sales? ¿Quiénes te engendraron? ¿Quiénes te hicieron ser un buen mexicano? Bueno, pues mira, yo nací aquí en el Distrito Federal en el año 1939, así que tengo 74 años ya. Mi familia era una familia de origen, yo tenía clase media. Mi papá era un emigrante español, mi mamá era mexicana. Él era sumamente trabajador. Mi mamá fue la primera contadora pública cuando ya la universidad se convirtió en una universidad nacional, allá en el 29. Una mujer de vanguardia. Entonces, y siempre nos enseñó pues a ser responsables, a colaborar con lo que teníamos a nuestro alrededor, etcétera. Tuve una formación básicamente con los hermanos de las escuelas cristianas, a los cuales los aprecio muchísimo. ¿De qué escuela? Sí, no. El Cristóbal Colón. El Cristóbal Colón. Del Cristóbal Colón, los que recorríamos todos a Carnot, porque antes eran una serie de casas ahí que había esa de Carnot, algunos edificios, pues algunos antiguos, otros ya más modernos. Pero realmente fueron personas que nos enseñaron a ser responsables y a que nos doliera México. Me recuerdo amor a Dios y a la patria, ¿verdad? El gran reclamo de algún director cuando algún compañero mío no estudiaba o salía reprobado con su posición, le decía: oye, tienes una responsabilidad con tus padres hacen un esfuerzo por mandarte aquí a la escuela y resulta que tú no estás correspondiendo al esfuerzo de tus padres, simplemente vienes a perder el tiempo. Entonces, nos hicieron sensibles a la realidad mexicana, a la situación de decir que teníamos el privilegio de tener educación cuando mucha gente desgraciadamente no la tenía. Y eso tenía mucho peso, aún en los años donde estaba yo en la preparatoria, que eran los 50. Y ordinariamente la gente de nuestro medio no ha llegado a evaluar exactamente cuál fue la transformación tremenda que hubo en México en estos últimos 50 años de la segunda parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI. En el año 1950, México tenía 25 millones de gentes. 25 millones de gente. En todo el país, en 1950, y el 70% o más eran de zonas rurales, vivían en el campo y en ambientes familiares de mucha paz. Sí, el problema era, en 1950 en México había radio, no había televisión, las comunicaciones eran muy limitadas, tremendamente limitadas. Pero de 1950 al año 2000, en un lapso de 50 años, el país pasó de ser 25 a 100 millones de gentes. Entonces, este crecimiento enorme del país exigió por parte de autoridades, por parte de empresarios, etcétera, unos esfuerzos sumamente grandes para que verdaderamente el país pudiera desarrollarse y atender todas las necesidades que estaba y el gran reto que implicaba pasar de 25 a 100 millones de gente. Y tuvo que ver con que avanzó la ciencia médica, pero no avanzó la ciencia educativa, no se extendieron los servicios de educación y capacitación para el trabajo. Fue muy difícil. Mira, efectivamente crecimos tanto porque afortunadamente se cayó la mortandad infantil, con los avances de la medicina, pues la gente mayor vivió más años. Entonces, esto nos trajo estas cuestiones. Entonces, claro, ¿cómo damos educación? ¿Cómo damos vivienda? Etcétera.
Y pues muchos de los sistemas que se tuvieron que dar, por ejemplo, en el aspecto educativo, pues fueron educaciones masivas. Y entonces muchas veces las educaciones masivas no alcanzan pues los niveles de eficiencia que todo el mundo quisiera lograr, que luego se logran en comunidades más pequeñas, etcétera. Pero esto solamente lo pongo como referencia. Del México que te ha tocado vivir. Ha claro. enfrentado unos retos enormes, algunos de los cuales yo creo que los ha resuelto, pues no te digo que muy satisfactoriamente, pero yo creo que bien. Ha habido algunos sectores del país que se desarrollan eficientemente, etcétera, y desgraciadamente hubo algunos otros sectores que por diversas razones pues no corrieron al mismo velocidad que los demás. Y entonces estamos enfrentando el día de hoy una realidad pues muy complicada. ¿Por qué no nos dices qué sectores se han quedado rezagados Pues frente a esta evolución de México? Socialmente hablando, ha habido los sectores de las áreas rurales menos favorecidas, áreas rurales un poquito complicadas, etcétera, que se han quedado pues atrás de todas aquellas áreas urbanas que sí pudieron crecer. ¿Y por qué lo digo eso? Porque las áreas urbanas explotaron como México en parte por la migración de la gente del campo a las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades ofrecían mejores empleos, mejores oportunidades, mejores sueldos y salarios, condiciones asistenciales diferentes y mejores. Pero hubo muchos que se quedaron pues a cuidar la tierra. Muchos se quedaron a cuidar la tierra, a trabajar en ellos, etcétera, con condiciones, hombre, de infraestructura mucho más débiles, etcétera. Y una posición muy peculiar que es esta composición cultural que tenemos nosotros, que no es tan fácil de entender. Sí, porque es quedarse a cuidar la tierra por afecto a la tierra, porque no es de ellos, por tradición. Porque ni siquiera es de ellos. Entonces, porque si se dijeran son propietarios, no, muchos de ellos nada más son poseedores. Entonces tenemos muchos ejidatarios, tenemos comuneros, etcétera, y aún tenemos muchos pequeños propietarios pequeños. Los pequeños propietarios pues es su patrimonio, entonces quedan a cuidar su patrimonio y muchas veces no han podido crecer al nivel que fuera deseable. Y entonces ahorita nos enfrentamos con que hay una gran cantidad de parte de nuestra población pues que está en niveles realmente de desventaja definitivamente con los grandes niveles que muchas veces tienen algunas poblaciones urbanas. El ejidatario y el comunero es poseedor, pero no propietario. No es propietario. ¿Qué significa esto? O sea, a la tierra no le pertenece. Él tiene derecho a usarla. Y claro, la tierra es un derecho de uso. La tierra es un bien de usar. Tú usas la tierra, no te la llevas. Pero el aspecto es que la tierra, para ser productiva, eficiente, pues requiere una gran cantidad de infraestructura. Que si canales de riego, que si pozos de agua, que si poner barreras de aire. Hay muchas personas que cuando no están muy identificadas con el campo llegan y dicen, hombre, qué preciosa arboleda. Esa arboleda es una barrera de aire. Y alguien tuvo la necesidad de sembrarla. Entonces, hombre, ha habido apoyos y desgraciadamente, pues muchas veces no han sido tan fructíferos. Ahora, como en todo, hay ejidatarios muy eficientes, hay comuneros eficientes, pero no son los más. No son los más, y entonces ahí sí hemos encontrado que hay un nivel también de grado de escolaridad, etcétera, pues diferente a lo que tenemos en otro país. Pero además demasiados atractivos en el estilo de vida de la ciudad, y razón por la cual ellos prefieren dejar su tierra y venirse a la ciudad. Pues algunos sí, otros no. Porque las ciudades también, si llegan y no tienen empleo, pues estas ciudades tienen unos suburbios, pues realmente que son suburbios donde los niveles de necesidades de la gente son gigantescas. Los niveles muchas veces que encontramos de pobreza en los suburbios de México son enormes, ¿no? Entonces, y además la pobreza en las ciudades es mucho más difícil de llevar. Que en el campo, claro, porque en el campo siempre hay algo que comer. En el campo los hombres tienen su nivel de subsistencia, no de subsistencia, y probablemente satisfagan ese nivel de aspiraciones que tienen porque ha sido su nivel de vida ordinario. Ahora, los empresarios que procesan el producto de la tierra, que podría ser, bueno, también de los animales, por ejemplo, la leche, ¿no? Que también podría ser la carne empaquetada, que podría ser también pues las frutas y verduras congeladas, en fin.
ellos usan las tierras de los comuneros y ejidatarios, En algunas rentan. ocasiones haces contratos con ellos, señores, contratos a través de los cuales hay cosechas que contratas, no contratas, etcétera. Hay algunas otras cosas. Nosotros, por ejemplo, somos agricultores. O sea, el aspecto fundamental, la producción de leche, pues requiere básicamente forrajes, una gran cantidad de forrajes, perennes, semiperennes, etcétera. Y por supuesto que los propietarios hacen sus labores agrícolas intensamente y con mucha eficiencia. ¿Y tú se las compras a ellos? No, nosotros mismos las hacemos en los ranchos, y cuando nos hace falta, pues por supuesto que recurrimos al vecindario, ¿no? Y el vecindario nos abastece lo que necesitamos. Entonces, lo que yo creo es que... ¿Pero trabajas entonces en tierras de propietarios o de ejidatarios? No, Alpura, ¿se pueden las dos Alpura cosas? En concreto, cuando me estoy refiriendo a que hacemos nosotros y lo hago yo como si fuera personal, es muy sencillo. Alpura es una empresa que es propiedad de una serie de productores rurales. Entonces, estos señores propietarios rurales son dueños de 150 ranchos. En esos 150 ranchos los señores tienen sus animales, tienen vacas, crianza, etcétera, pero siembran para la alimentación de sus animales. Entonces sembramos alfalfa, sembramos ryegrass, avena, hacemos hilo de maíz, etcétera, y es una labor increíblemente intensa. ¿Y cuántos trabajadores tienen? ¿Cuántas familias? Nosotros son propietarios de Alpura 253 socios. Originalmente eran menos, pero al fallecimiento de los padres, los hijos han venido heredando las cuestiones. Tenemos ejidatarios asociados, y son ejidatarios trabajadores, eficientes, etcétera. Sí, porque le digo que no tienes por qué hacer distinciones. Si el régimen de propiedad no tiene nada que ver si la gente es eficiente o ineficiente. Excelente. Y es que este modelo me encanta porque va expandiendo el éxito empresarial hacia muchas familias, incluyendo a los socios ejidatarios. Ahora, el Tratado de Libre Comercio, ¿de qué manera afectó la productividad en el campo en México? En otras áreas, quizás en la leche no hemos notado que haya una baja en el mercado, pero en otros productos del campo. Vamos a un corte y regresamos. Sí, claro. Volvemos. Mucho gusto.
Continuamos en Anunciación TV y con esta pasión que tenemos por México y especialmente por los más pobres, sobre todo por los que viven en el campo o sobreviven en el campo o lloran en el campo. Quiero preguntarte, por favor, Víctor, si el Tratado de Libre Comercio de verdad llevó a pique a México o han sido otros factores los que se sumaron a un tratado de libre comercio, a mi juicio, inequitativo para con México. Bueno, mira, en este tipo de tratados siempre tienes ganadores y perdedores. Entonces, efectivamente, cuando se abrieron las fronteras y se redujeron gradualmente los aranceles, o algunos de ellos se hicieron de una forma un poquito abrupta, pues evidentemente empezó a haber una gran oferta de productos de importación a precios menores probablemente a los que había en el mercado mexicano. Entonces efectivamente eso sí afectó. Hubo algunas áreas muy específicas, por ejemplo, lo que fue arroz, lo que fue toda la cuestión de oleaginosas, etcétera, que sufrió muchísimo, azúcar, porque maíz. simplemente se pudo importar esto. En el caso concreto de algunos otros productos se ha hecho una mala interpretación. Te pongo este caso que acabas de mencionar, el maíz. Sí, por la sucralosa. Porque el maíz es una cosa de carácter genérico. Hay muchas variedades. Entonces, por ejemplo, el maíz alimentario de la gente del pueblo mexicano, básicamente, que es la tortilla, eso se hace a través del maíz blanco. El maíz blanco ordinariamente lo producimos en México, no es una variedad que se produzca internacionalmente y que nos haya afectado mucho. Uh-huh. Cuando se habla de que México importa grandes cantidades de maíz, no es en sí porque no las produzcamos en México, porque quiero decirte que producimos una barbaridad de maíz en Sinaloa, etcétera. Lo que sucede es que ha crecido muchísimo lo que es la avicultura y la porcicultura. O sea, conforme la cultura la gente va superando sus niveles, deja de comer cereales para empezar a comer carne. La carne más barata de México ha sido la carne de pollo. Carne de pollo y carne de cerdo. Entonces, el gran alimento de pollos y cerdos es el maíz amarillo. Entonces, se usan grandes cantidades de maíz amarillo. Entonces, se importaba maíz amarillo en los Estados Unidos a precio muy económico, que se usa para dar a comer básicamente a nuestros animales. ¿Y por qué los azucareros mexicanos se quejan de que la importación de maíz amarillo ha sido el producto del que sacan la sucralosa para surtir a las industrias procesadoras de alimentos y que el azúcar... No creo que sea un reclamo tan válido. Evidentemente la alta fructuosa, que es lo que está sacando del este. Sí, fructuosa. Sí, perdón. la alta fructuosa la utilizan en los refrescos, en las mermeladas, etcétera. Hombre, sí afecta en el consumo nacional y afecta al productor de azúcar. Diría yo, sin conocer las cifras, que no ha sido definitivo para el bienestar o no de la industria azucarera. La industria azucarera posteriormente ha tenido recuperaciones. ¿Por qué? Porque el maíz ha habido muchas veces que ha estado sumamente caro, los precios del azúcar han sido buenos, y en el momento actual ya los precios del azúcar empiezan a revertirse porque tenemos mucha oferta de azúcar. Entonces, hay muchas veces que estas cuestiones como que se tienen que afinar, se tienen que pulir. O sea, muchas veces no son tan graves las consecuencias o los extremos. En otras, definitivamente sí. Por ejemplo, el caso concreto del arroz. El arroz en México, pues, bajó muchísimo su producción, y las oleaginosas también. Ahora, son temas de conversación entre empresarios, entre los industriales, pero ahora hablando de la mayoría mexicana que dependen de la toma de decisiones de parte de ustedes, ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen para ayudar entre gobierno y empresario a restituir la dignidad de los campesinos? Nos duelen profundamente los que se dedican a migrar por todo el país en las cosechas, los trabajadores agrícolas migrantes, que van con sus hijos. ¿Sabes qué? Eso es una cultura. Es una cultura compleja. Hay muchachos que efectivamente, y es un número enorme, porque no es un número chico, que arrancando del sur del país, lo que es Oaxaca, Chiapas,
empiezan a caminar cortando caña, recogiendo fruta, así sucesivamente, y entonces arrancan ahí y acaban en Baja California, recolectando hortaliza. Entonces, eso ha sido el hábito, eso ha sido la costumbre de estos hombres. Por tradición. En sus tierras no encontrarían ese empleo, ese es el problema. En sus tierras no encontrarían ese empleo. Entonces van caminando por todo este lado, llevan luego a sus hijos, plantean un problema educacional tremendo, y entonces ahí es que cuando muchas veces no evaluamos debidamente lo que hacen, luego encontramos maestros rurales que son verdaderamente una gente de admirar. Aquellos que tienen que tomar esos chicos parcialmente, que son de diferentes edades, que tienen que darles un solo curso, que tienen que hablar diversos dialectos. Sí. Hay profesores rurales que hablan 2 o 3 dialectos para atender debidamente a esos chicos, y es esta corriente que hay de la gente que así ha encontrado su modo de subsistir. ¿Y están pendientes los empresarios de darles el albergue suficiente? Pues hombre, yo creo que hay magníficas instalaciones en algunos lados, en algunos ingenios, etcétera, donde pero en otros no. Trabaja. Pues mira, ese aspecto de contrastes, ¿no? Entre pares, entre empresarios, se duelen juntos de la situación de los pobres campesinos y se ayudan a presentarse entre sí modelos idóneos para la dignidad de Mira, el aspecto más importante es qué haces para desarrollar humanamente a la gente. O sea, yo creo que ese es el conflicto. Y si lo platican entre ustedes. ¿Sabes lo que sucede? ¿Qué? Que los conoces. Y han ido a trabajar contigo 10, 15 o 20 años, los conoces, eres amigo de ellos. Muchas veces haces algunas funciones pues de apoyo familiar, porque tienes otro tipo de acercamientos. Sin embargo, debemos entender que es una cuestión muy dispara. Hay quien tiene mayor interés, hay quien tiene menos interés. Está la gente, ni modo sería ideal que la gente se pudiera enfermar, pero eso no sucede. Pero yo creo que, mira, entrando al fondo del problema, hoy estamos en 2013. Bueno, ¿qué hay para enfrente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es tomar un compromiso, sentir que tenemos una obligación para realmente participar en el desarrollo de este país, cuya consecuencia fundamental sería dar mejores condiciones para que estas personas puedan desempeñarse mejor, realizarse, ver su vida con más perspectiva, con más futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Salud y educación, dirías. Esa es nuestra obligación. Mi obligación como empresario es, oye, invierte. ¿Para qué? Para que abras posibilidades, para que las personas puedan trabajar, para que sirvas a la sociedad también, de la cual tú formas parte de la mejor manera posible. Eso es lo que tenemos que hacer. Los empresarios generar empleo, el gobierno garantizar salud y entre todos educación, sí, escuelas públicas y privadas. Tener un marco de derecho donde puedas vivir con tranquilidad, con seguridad, etcétera. Entonces, no tienes tranquilidad, donde no tienes seguridad, pues es muy difícil que trabajes. Te pongo este caso que es muy simple. Tú te pones a invertir en algún lado, pues llamas la atención. ¿Por qué? Porque el dinero no se oculta. Porque estás haciendo un nuevo establecimiento, estás haciendo un nuevo etcétera. Bueno, hay quien tiene miedo, oye, me van a identificar, cuando salga del rancho, pues me van a secuestrar. Entonces, ¿cuántas de las personas hoy tienen una restricción y tienen miedo? Claro, no hay inversión porque no hay seguridad. Para verdaderamente administrar el campo mexicano necesitas básicamente, en primer lugar, infraestructura, caminos, agua y educación. Pero la educación entendida como la gente que aprende a hacer las cosas. Mira, la gente del campo es una gente sumamente hábil, y nosotros les desconocemos esa habilidad. El campesino que haya tenido menor escolaridad sabe seguir el tiempo, sabe cuándo va a llover, sabe tratar a los animales, lo sabe sacrificar, sabe sembrar, recolectar. Nosotros no sabemos nada de eso.
Sí, así. Esos señores tienen un patrimonio enorme de conocimiento y de cultura práctica. ¿Qué sucede con estos hombres? ¿Por qué aspirar a más? Por ejemplo, un muchacho que está ahí en un pueblo que está incomunicado, ¿por qué va a aspirar más si lo que va a tener más no lo va a vender bien? A ver, ¿para qué produzco más si no lo va a poder sacar? Si al momento no puedo sacar, el que venga a comprármelo, pues se lo va a vender a lo que me quiera dar. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Para que haya un mercado justo, ¿te refieres? Entonces sí, todo lo que tenemos que hacer, ahí es infraestructura, eso puede dar mucho empleo. ¿Por qué? Porque las cosas hay que verlas en el tiempo. Y no es más bien que el mercado está acaparado por grandes monopolios y no hay chance de que ellos vendan sus productos. No. Mira, hay de todo. Puede ser que no. ¿Estás de acuerdo? Sí, hay de todo. porque los monopolios a su vez generan mucho empleo, pero... Hay de todo. Pero mira, si la gente tiene mayores percepciones, etcétera, demandará más. ¿Y sabes qué? Venderá lo suyo, además de lo demás. Y si son hábiles y si trabajan bien, pues pueden competir. Por supuesto que se puede competir. Nosotros somos una empresa 100% mexicana. Sí, y sí, nosotros competimos pues, con empresas internacionales de primer nivel y competimos bien. ¿Y son 200 cuántos? 253 asociados en Alpura. 253 Sí, propietarios. pero tenemos 110,000 vacas, 80,000 becerras, que ordeñamos 2 veces al día los 365 días del año. Entonces tiene mucho que ver con la pasión al trabajo, la Pues capacitación. la gente se trabaja y la capacitación pasa a lo siguiente. Hay una evolución tan rápida de las tecnologías, la ciencia. Por ejemplo, en la productividad nuestra ha sido fundamental la tecnología de la información. Hoy todas nuestras vacas están controladas vía programas de computación. Nosotros sabemos lo que produce cada vaca. Bueno, se puede saber el día de hoy hasta si la vaca está o no está rumiando a través de tecnología de la información. Entonces, hay una gran ciencia por aplicar. Bueno, eso es lo más difícil porque competir con una empresa tan grande y tan equipada y tan tecnologizada para un pobre campesino que tiene 3 vacas es imposible. Pero mira, tiene sus 3 vacas porque él quiere su leche y porque la va a vender en su pueblo. Tengo ideas que nosotros tampoco tenemos intención de llegar al último terreno. Le haces descansar. Muy bien, eso me alivia, Ahora, lo que más me va a aliviar es que nos cuentes lo que hace Fundación Ibero Ernesto Meneses. Después de un corte, bien, ¿sale? Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos en directo con Fundación Ibero Ernesto Meneses. Por favor, Víctor. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuándo nacieron? ¿Quiénes son el consejo? La Fundación Ernesto Meneses tiene un origen que es muy importante. Ernesto Meneses fue un jesuita mexicano, doctor en psicología, que jugó un papel muy importante en la Universidad Iberoamericana. No tan solo como director de psicología, sino que en el año 1968, cuando hubo aquellos movimientos estudiantiles, que hubo una crisis severa en algunas instituciones, a él le pidieron que se hiciera cargo de la rectoría de la Iberoamericana. ¿Por qué? Porque la situación así la meritaba. Ernesto Meneses era un hombre tímido, muy agradable. Vaya, no se le oía ni caminar, ahí va Meneses. Pero era un hombre inteligente, agradable, había estudiado en los Estados Unidos. Y el hombre empezó a promover el cambio de la universidad, que del sistema de escuelas pasáramos al lo que es verdaderamente una universidad, que es la educación departamental, interdisciplinaria, etcétera. Fue un hombre de mucha relevancia en ese sentido. Cuando termina su periodo como rector, decide volver a la psicología, que era realmente su profesión, y va a Santa Fe, a las escuelas públicas de Santa Fe, y le pide a un director que si le permite hacer un estudio del sistema de aprendizaje de los chicos. Le dice que sí. A los 15 días llega con aquel director y le dice: mire usted, yo no puedo hacerle ese estudio, porque los chicos que vienen a estudiar con usted no han ni cenado ni desayunado. Todos los chicos vienen a dormirse en clase. Qué va. Vienen a dormirse en clase porque tienen capacidad de procesar. Mire, yo soy un religioso retirado. Usted comprenderá que mi pensión es nada. Aquí la tiene usted. Oh, me va usted a hacer un favor. Le va usted a dar de desayunar a estos chicos todos los días. Y yo voy a venir a ver cuál es el proceso que estos. Como consecuencia de eso, él, cuando vio aquello, decidió hacer su fundación. La hizo en 1999, pero desgraciadamente casi murió. Al instante, poquito tiempo 2000, después. Etcétera. Y algunos grupos de amigos de él que la había invitado, estudiantes, colaboradores, siguieron con la fundación, pues más o menos atendiendo ese tipo de necesidades. Y se creó una organización que se llama Desayuno para el Bienestar de la Infancia. Bueno, eso es lo que se había creado. Eso fue lo primero que se hizo para dar continuidad a su obra. En el año 2007, la Asociación de Egresados de la Universidad me solicitó que yo fuera su presidente en aquel entonces. Entonces entré en el 2007 a hacer ese tipo de función. Y yo dije, bueno, ¿cómo logramos que todas estas personas que tienen verdadero deseo de apoyar el desarrollo de las gentes, se pueda canalizar? Entonces acordamos en la Asociación de Egresados que qué pasaría si tratáramos de invitar a mucho más gentes a participar en este tipo de fundación. Venga a decir, oigan, vamos a ver si tenemos esta capacidad de apoyar más a la gente y desarrollar humanamente a las personas. ¿Están ustedes de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una fundación de muchos, de lo que puedan dar. ¿Estamos de acuerdo? De lo que puedan dar. Bueno, vamos a poner un común denominador. A ver, tú, deseos para la infancia, ¿cuánto cuesta un desayuno para un chico? Vale 250 pesos al mes. Bueno, ¿quién puede dar 250 pesos al mes? Entonces empezamos a tratar de invitar a la gente a que se sumara a esta cuestión. Somos una fundación de segundo piso. Las fundaciones de segundo piso se nos autoriza pues a apoyar a instituciones debidamente registradas que verdaderamente se dedican a hacer estas obras sociales. Directa. Y nosotros dijimos, mira, vamos a ver con mucho cuidado qué tipo de organizaciones serias hay para que nosotros podamos apoyar y podamos expandir realmente nuestros resultados. Y empezamos a ayudar a alimentos para el bienestar de la infancia, luego a los comedores guadalupanos, los comedores Santa María, que es una obra maravillosa. Magnífica, la conocemos muy bien y maravillosa. Nos encanta. Y entonces empezamos así a trabajar
Y dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque esto no puede ser asistencial. Y es que no es asistencial. No es asistencial. Simplemente estamos dotando de capacidades a los chicos para que desarrollen sus capacidades y para que sean más. Para que vayan felices a la escuela y aprendan. No es cuestión de desayunar. Todos estos chicos tienen talento. Todos, sin excepción. Todos, sin excepción, tienen talento. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar el talento de estos muchachos? ¿Cómo no le vas a dar tú a un chico la posibilidad de soñar, de pensar, de ser feliz, de saber que puede hacer las cosas? Eso es lo que estamos haciendo. Darles a los chicos esa capacidad de ser. Y a papá y mamá, ¿cómo los educas o cómo les ayudas para que tengan empleo y ellos puedan? En algunos de los desayunos se les pide que vayan las madres o los padres a dárselos calientes a los hijos. Nosotros nos limitamos a pagar los insumos, ¿verdad? Pero en las escuelas ponen un salón de usos múltiples de esos, se les pone un refrigerador, cocina, etcétera, y las mamás van y dan el desayuno caliente. Eso lo hace esta obra de Deseos para el Bienestar de la Infancia y estos comedores Santa María, que se me hacen verdaderamente extraordinarios. Bueno, esas son las dos obras. No, pero caramba, eso no es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos también es apoyar a proyectos productivos. Entonces, estamos apoyando la Escuela de Café que está en Bachajón, Chiapas. Bachajón es uno de los municipios más pobres de la República Mexicana. Entonces está en una área donde las pendientes de las montañas son muy complicadas agrícolamente. Todo lo que se da ahí es café. Entonces, se les ha apoyado, tienen un beneficio de café, tienen café orgánico. Se hizo gestiones para que una agrupación internacional les adquiriera el producto a mejores precios y lo pudiera exportar, y acabamos de darles conjuntamente con otras muchas fundaciones, nosotros solamente apoyamos la Escuela de Café de Bachajón, una fábrica donde tuestan, muelen, envasan, etcétera. Entonces hay que tratar de que estas personas por sí mismos salgan más. También apoyamos al Instituto Intercultural Ayuc, que es una universidad mije en Oaxaca. Entonces, esa es una universidad que pertenece al sistema universitario jesuita. Entonces, es especialmente importante. Entonces, lo que damos ahí son becas de residencia. O sea, los muchachos de las comunidades que están lejos, pues tienen que ir a la universidad. Y no tienen dónde dormir. Entonces, nosotros les damos las becas de residencia, donde tienen que estar, los autobuses, etcétera. Este concepto de la universidad indígena, pues es especialmente importante. Y entonces estamos viendo cómo esto se puede más o menos completar. Luego hubo una fundación importante que estaba manejando un proyecto aquí en el borde de Xochaca, que es un proyecto de una guardería de la gente realmente en peores condiciones, verdaderamente en unas condiciones tremendas, que está ahí por Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Sí, bueno, y que se sobresatura por inmigración. Entonces empezamos a trabajar, y también a través de esta organización de Desayunos por Bienestar de la Infancia, ahí damos desayuno, comida y cena a 270 chicos. Entonces, este pequeño esfuerzo que hemos empezado, pues ahora damos 2,000 servicios diarios. Hemos logrado dar 2,000 servicios diarios a estos chicos en necesidad, pero lo que más nos interesa así es tener la habilidad de establecer proyectos de orden productivo que hagan que la gente... Y entonces nuestra máxima labor es seguir invitando a todas estas personas que realmente están interesadas en establecer condiciones para que la gente crezca y sea más, porque no queremos inducir a nadie. Nosotros entendemos como el desarrollo humano el quitarle trabas a la gente. Trabas a la gente. Yo te doy la mano, sí, pero levántate, ¿no? Sí, claro. Yo te doy la mano, pero levántate. ¿Cómo quitamos trabas para que la gente verdaderamente pueda hacer más? Digo, tenemos verdaderamente pues testimonios de la enorme capacidad que tienen muchos de estos muchachos.
Muchos de esos muchachos, el éxito que alcanzan, cómo se pueden convertir ellos mismos en promotores del beneficio de lo que son sus comunidades. En gestores del cambio social. Exactamente. Claro. Que todos estos muchachos que salen de un sentido pues de decepción, pues casi no tan solo de decepción, sino de protesta y rencor a la sociedad, donde sienten que no tienen nada. Bueno, pues al momento de que los hombres ven todas estas posibilidades, pues se convierten en unos verdaderos embajadores de paz. Oigan, las cosas se pueden hacer. Entonces, hay algunas veces que la gente nos critica porque económicamente, si los proyectos de Bachajón, etcétera, no son tan eficientes como se nada supera la satisfacción de saber que han podido hacer las cosas. Digo, ¿quién supera la satisfacción de alguien que dice, he podido hacer esto? Oiga, ¿no ganó usted mucho dinero? No gané mucho dinero, pero lo pude hacer. Claro. Esto más o menos sobrevive, y de aquí estoy viendo las posibilidades de seguir haciendo más. Qué bueno. Ahora, para solicitar donativos a la fundación, ¿cómo se hace? ¿Qué procedimiento? ¿O es solamente para asuntos relacionados con nutrición y con generación de empresas? No, básicamente lo que estamos apoyando es básicamente educación. O sea, lo que estamos tratando de hacer es, las aportaciones se dedican básicamente a la educación, a la universidad, a la escuela de café, y la educación indirecta a través de potenciar a los chicos para que tengan capacidad de estudiar. Muy bien. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, el tema de la seguridad nacional, para efectos de que los empresarios que tienen el recurso se animen a invertir más y generar así mayor reparto de la riqueza a través del empleo formal, ¿no? El tema podríamos apoyar, por ejemplo, una institución que se dedica a dar cursos a policías, a jóvenes de primaria, secundaria, y que se insertara esa carrera en las escuelas rurales, en las universidades rurales. Pues si las universidades rurales lo aceptaran, pues por supuesto ¿ustedes que apoyaríamos, o sea, porque ellos tienen, en el campo hay usos y costumbres. Uh-huh. Entonces, ellos son más sabios que nosotros. Mire, ya hay poblaciones en México hoy de estas comunidades indígenas donde tienen toque de queda, Sí. O sea, aquí en la noche no se me mueve nadie. O sea, ellos resuelven esas cuestiones. O sea, yo creo que nosotros lo único que tenemos que hacer es ser facilitadores. Muy bien. Nosotros somos facilitadores, ellos pueden hacer las cosas. Entonces, esta es la cuestión, y siempre lo que queremos es que esto se canalice, pues a veces de instituciones serias, porque ese es el aspecto verdaderamente importante. Claro. Hay muchas veces que por supuesto puede haber solicitantes y apoyos, pero nos damos cuenta de que no existe la suficiente solidez como para que algunos de estos proyectos realmente puedan caminar. Pero yo le diría esto, que es lo más importante. Para mí lo más importante es tratar de invitar a la gente a sumarse a hacer todo un movimiento en plan de apoyo a todo este tipo de instituciones. O sea, nosotros en la Fundación Menes hoy tenemos prácticamente 320 socios. Quiero tener 2,000. Oiga, ¿usted puede apoyar en algo? ¿Está usted interesado en apoyar en algo? Le decimos en qué se apoya. Si usted considera que tiene mérito, adelante. O sea, la fundación como un instrumento para canalizar el interés de la gente en apoyar a aquellos que son más necesitados. Esa es la esencia. Excelente, y sobre todo en materia educativa, que me parece importantísimo. Sí, porque es lo más importante. ¿Cuál es el mayor patrimonio que tiene un técnico, un profesional? Pues es su conocimiento. Claro. Ese es su máximo patrimonio. Así Entonces es. Lo que queremos es que ese patrimonio se enriquezca, que ese patrimonio crezca. Esa es la misión de cómo buscas el desarrollo de las personas. Le voy a poner un ejemplo para que vea hasta qué punto no conocemos a la gente. No la conocemos. Este sábado pasado, aquí en Río Frío, una institución, hay una escuela de pastores. Las escuelas de pastores existen en Europa. Entonces, un empresario mexicano consiguió que el gobierno vasco le mandara gentes para crear una escuela de pastores. Entonces,
se entregaron los reconocimientos de la Escuela de Pastores. Pues por supuesto son muchachos de origen del pueblo, modestos, que están en el campo, etcétera, ¿verdad? Y cada quien pues agradecía, pues, en su forma, en lo que podía agradecer. Llegó un muchacho modestísimo, y el hombre recitó a Cervantes. Bueno, uno dice, bueno, ¿y este chico de dónde pudo? Claro, hay que estar orgullosos del talento. Aquella reflexión cuando el Quijote le dice a Sancho, ¿sabes lo más difícil que es la vida? Conocerse a uno mismo. Y entonces aquel chico lo recitó, pero con verdadero gusto, ¿verdad? Nadie le pidió que ¿cómo se llama? Que nos repitiera Cervantes. Digo, nadie nos imaginamos que... Pero eso es la enorme riqueza que hay en el ser humano, ¿no? Así es. Ese muchacho... Y no podemos dejar que se desperdicie. Y si a otro le pidiéramos, ahí igual otro sabía tocar la guitarra, y igual el otro sabía cantar, cosas que nosotros ni de casualidad. Entonces hay que llevar escuelas a todos lados y unirnos a la fundación. El nombre completo, Fundación Ibero Ernesto Meneses, Asociación Civil. Víctor, Gabito y Marco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @Todo México Somos.